En este momento histórico, desde solo unos 2 o 3 años, todo el mundo ha empezado a hablar de la IA. Y efectivamente, la IA se ha introducido en nuestra vida con una velocidad sorprendente. Y está casi por todas partes. Cuando abrimos nuestro móvil o nuestra tableta, cuando estamos en las redes sociales, cuando hacemos una compra en Amazon, cuando buscamos algo en Google, etc. Está allí todo el tiempo. Entonces, parece necesario que nosotros preguntamos qué es la IA, qué oportunidades ofrece a la humanidad y a nosotros como individuos, y qué peligros contiene, qué peligros representa. Para entender todo eso hay que entender a nuestro propio cerebro y cómo funciona, porque la IA es una imitación de nosotros mismos. Si nosotros remontamos a unos millones de años, cuando los antepasados bajaron los árboles y liberaron sus manos y empezaron a utilizar herramientas desarrollando su cerebro, su inteligencia, su lengua, etc., vemos que las primeras herramientas que utilizaron y luego producían fueron imitaciones o casi copias de nuestros propios movimientos. Una piedra para romper una nuez para comer, un palito para sacar miel de la colmena, etc. Todas las máquinas hasta hace 100 años fueron de una u otra forma copias, refinamientos de movimientos que nosotros podíamos hacer con nuestros miembros. Todo eso cambia en la década de los 40 del siglo pasado. En Estados Unidos, cuando algunos investigadores vieron que el cerebro nuestro se parece a un circuito eléctrico. Y por eso querían reproducirlo en un ordenador, que en aquel momento estaba en desarrollo, ordenadores muy pequeños. Allí empieza todo el trabajo con la IA durante décadas. Hoy en día, desde la década de los 80, trabaja principalmente sobre lo que se llama redes neuronales, que de una u otra forma es una copia de nuestras neuronas. Nuestro cerebro contiene diferentes centros, pero el núcleo de todo eso son nuestras neuronas, de las que tenemos 86.000 millones de neuronas. Es lo que se calcula. Y cada neurona tiene diferentes hilos o conectores con que se puede unir a otras neuronas entre 2.000 y 10.000 y en algunos casos hasta 200.000. Y cuando dos hilos de dos neuronas se tocan, se habla de sinapsis. Un sinapsis no es una estructura independiente, pero es como un apretón de manos. Solamente existe cuando las manos están tocando uno a otro. Cuando hacemos así, ya no hay apretón. Y lo mismo con los sinapsis. Los sinapsis son realmente la base de la conectividad de nuestro cerebro. Cuando vemos algo, cuando escuchamos algo, cuando tenemos una experiencia, cuando leemos, etc., los neuronas o una red, no todas, una red de neuronas emiten impulsos. Porque aquí en el apretón de manos o sinapsis hay un pequeño hendidura y allí echa material bioquímico. Y eso refuerza el sinapsis o la sinapsis. Y eso significa que nuestra memoria se encuentra en una red de sinapsis. Pero se da el caso que esa red no es estable, puede cambiarse,
Porque si nosotros volvemos a la misma memoria, empezamos a pensarlo o vivimos algo parecido, otra vez emiten las neuronas algunos impulsos y por eso pueden reforzar los sinapsis o debilitarlos. Y eso significa que los sinapsis de los seres humanos son flexibles. Si vamos a las neuronas artificiales, eso es como una puerta con unos nudos, y los nudos son las neuronas, que realmente es una fórmula matemática que puede recibir input, trabajarlo, procesarlo y hacer un output. Y tiene también algo que se llama un peso, que es parecido a nuestra sinapsis, que es un número nada más, matemático, puro matemático. Y eso está, una vez que se ha entrenado, ya está toda la información allí. La IA no puede cambiar las cosas como nosotros podemos hacer. Nosotros tenemos un cerebro mucho más flexible por exactamente esta plasticidad sináptica que he mencionado. Y eso significa que las neuronas nuestras son centenares de veces mejores, de calidad superior que las artificiales. Y al mismo tiempo tenemos mucho más neuronas y mucho más sinapsis que cualquier modelo lingüístico hasta ahora. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que la IA, que cuando se trata de neuronas, sinapsis, número de sinapsis, incluso de diferentes centros del cerebro, es de una calidad bastante inferior de nuestro cerebro? ¿Cómo es posible que pueda hacer todo lo que vemos a nuestros alrededores? Y la clave para entenderlo es escalabilidad, o significa que tiene o ha sido entrenado sobre una cantidad extraordinaria de datos, de información. Ha leído cualquier modelo, bueno, no cualquier, pero los grandes modelos lingüísticos, ha leído más textos que un ser humano que vive 100 años leyendo las 24 horas al día puede leer. Tiene mucho más información. Y además tiene una capacidad de cálculo o de computación muy superior a nosotros debido a los grandes centros de datos, etc. Entonces, competimos con la IA, pero muchas veces pensamos, la IA puede hacer tantas cosas, sí lo puedo, pero nosotros como seres humanos tenemos algo que la IA no tiene, que se basa en la calidad de nuestras neuronas. De hecho, podemos esperar millones de despedidos en Estados Unidos, en Europa, en otros lugares, por la introducción de la IA en los años que vienen. Aquí, en esta parte del mundo, la IA mayoritariamente se ha introducido como lo que se llama agentes de la IA, que hacen trabajos de oficina, de investigación, etc. Hemos todavía hecho muy poco con robots. En China van por otro camino, ya tienen robots que pueden hacer el trabajo de los mineros, de los conductores, etc. Donde yo trabajo en China, si yo quiero una taza de café o un helado, yo con mi móvil yo pido eso y viene un dron y lo deja en un puesto para eso en 5 o 10 minutos. Todavía no lo tenemos. Hay muchos coches, camiones, autobuses sin choferes por la IA. O sea que hay posibilidades de sustituir al ser humano. Pero ¿qué hacemos si realmente sustituimos a los seres humanos diferentes trabajos? Bueno, mi propuesta en el libro que acabo de escribir es que empezamos a prepararnos para
manejar la IA. Y eso significa que hay que preparar principalmente el ser humano y principalmente la nueva generación. Dedicar más tiempo a lo sociable. Dejar a las familias que tienen más tiempo con sus hijos, que hay más profesores en la escuela por niño, y lo mismo en las universidades, y evitar el abuso de la IA. Hoy en día sabemos que si alguien, un niño, está con el móvil o la tableta demasiado tiempo, tiene consecuencias bastante nefastas para su salud mental. Hay estudios sobre eso. Un aspecto es que si está todo el tiempo mirando la pantalla, no aprende suficientemente de leer las expresiones de la cara, el lenguaje corporal de su familia, de sus amigos, incluso la dinámica de los grupos. Y corre el riesgo de convertirse en un pichura raro. Entonces, hay que tener más relación social para prepararnos para la era de la IA, para evitar que la IA realmente tome las riendas, porque existen indicaciones de que pueda hacerlo en el futuro, ya incluso hay pruebas de eso. La IA no es como nosotros que tiene sentimientos, que puede arrepentirse de algo. Por eso es muy útil para los malos en nuestro mundo. Uno de los problemas realmente escalofriantes es las armas autónomas. Drones o misiles o lo que sea que está vigilando a cierta población y que decide por sí mismo si hay que matar o hacer cualquier cosa con otros seres humanos sin la intervención del ser humano. Vimos un ejemplo terrible el 28 de febrero de este año en Irán, cuando algunos drones de los Estados Unidos, utilizando la tecnología de Palantir, una gran empresa tecnológicas, detectaban o dijeron que esa escuela es un instituto militar. Y bombardearon eso y mataron a casi 200 niñas de la escuela. Aunque cualquier persona, ser humano que había consultado la internet podía leer que ya sí hace 20 años había una base militar, pero hoy en día está en una escuela y tenía toda su historia ahí en la internet. Esto es sumamente preocupante que tenemos esas cosas y hay que levantar un momento de eso. Ahora bien, ¿por qué es un problema real y grande la IA en nuestro mundo? Bueno, exactamente porque los que dominan la IA, los que desarrollan, que controlan la IA, son los oligarcas más ricos del mundo. Entre las 10 compañías del mundo que tienen más valor en la bolsa, hay 9 que de una u otra forma trabajan con la IA. Si cogemos la empresa más rica o de más valor en la bolsa, Nvidia, tiene un valor en la bolsa hoy en día de 5.5 trillones de dólares. Y para comparar, aunque no se puede comparar directamente, el Producto Interno Bruto de España es 2 trillones. Esto significa que el valor de una sola empresa tiene o es 2,5 veces más grande que el Producto Interno Bruto de España. Eso significa que esas empresas tienen un poder enorme. Y si ellos buscan el lucro ante todo, y si, como dicen públicamente, buscan el dominio de los Estados Unidos, eso es un peligro real. Hay diferencias entre las empresas, de lo que hacen, etc., pero tenemos que preocuparnos por eso.
porque los oligarcas que tienen una vida alternativa de lujo donde sea, no tienen las mismas ideas, visiones, deseos, sueños que tienen los trabajadores de nuestro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos para poder convivir con la IA? Para realmente seguir siendo los dueños, los que controlan la IA y no al revés. Bueno, nosotros aquí en el occidente, desde la edad de la industrialización, hemos tenido un sistema de educación basado en 2 o 3 elementos. Primero, lectura o introducción de información y procesamiento de eso. Luego, segundo, análisis y tareas de examen sobre el mismo tema. Y en algunas pocas disciplinas también aplicaciones prácticas como en la fábrica. Pero parece que hemos olvidado algo muy esencial y es aprender cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestros procesos cognitivos internos. Porque nosotros hoy en día sabemos mucho de ello. Y hay diferentes de esos procesos que podemos aprovechar para compartir e incluso ser mejores que la IA basado en la calidad de nuestro cerebro. Yo lo explico en el libro, hay por lo menos 3 procesos. Uno es lo que se llama el sueño despierto, otro es el sueño de profundo, y etcétera, que tiene diferentes papeles. Por ejemplo, si alguien no puede buscar la solución de un problema, puede entrar en la fase del sueño despierto y muchas veces, después de 1 hora, 2 horas, tiene la solución. Se llama momento eureka. Lo mismo con el sueño REM, cuando se mueve todo. Si un estudiante por la noche está preparando una tesis o un examen y ya son las 11 o 12 y si ya le cuesta algo, mejor dormir y luego muchas veces por la mañana se puede resolver. ¿Por qué? Porque durante el día lo que vemos, toda la información que tengamos se acumula en el cerebro mediante estos impulsos por las sinapsis. Y eso significa que las sinapsis crecen hasta el 20%. Y eso requiere mucha energía, etc. Y hay mucha información irrelevante. Y por suerte tenemos un sistema, es una maravilla cómo se ha desarrollado, nocturna, cuando tenemos lo que se llama el sueño profundo, donde hay unos, los llamo basureros de la noche o equipos de limpieza de la noche, que entran en los sinapsis y quitan lo que es irrelevante, con el resultado que cuando nos despertamos por la mañana, el cerebro o las sinapsis son hasta el 20% menores que cuando nos acostamos. Y eso significa que todo el ruido, todo lo irrelevante se ha quitado y funciona mejor el cerebro y podemos resolver problemas por la mañana que no pusimos hacer por la noche. Y esas cosas son necesarias saberlo y utilizarlos a máximo, principalmente cuando estamos en proceso de estudios, aprendizaje e investigación. Es otra cosa que tenemos que aprender para manejar la IA en el futuro. Porque básicamente el libro que yo he escrito sobre la IA es optimista. Yo creo que podemos tener un mundo maravilloso con la IA, pero solamente si nosotros dominamos la IA. Que si nos ponemos sin fuerza, sin inspiración y que dejamos todo
a la IA, vaguísimos, si queramos vaguísimos, no podemos mantener la IA. Y la IA puede realmente tomar las riendas. Así que tenemos desafíos con la IA, por una parte por nuestra sociedad, que mientras tengamos grandes corporaciones, oligarcas, etcétera, con intereses diferentes de la mayoría de la población, tenemos un desafío que tenemos que buscar soluciones de forma democrática, movimientos de los trabajadores, cambiando la forma en que vivimos, en que nos organizamos con sociedad. Pero también tenemos desafíos a nivel de ser humano, de cómo funcionar con un mecanismo, una herramienta o otra inteligencia, que no es nuestra inteligencia, es diferente, pero es una inteligencia que en algunos aspectos es superior a nosotros, a nuestra inteligencia. Solamente lo podemos hacer si aprovechamos las cosas, los centros, las funciones de nuestro cerebro que son superiores a la realidad. Entonces hay mucho que aprender y yo estoy intentando explicar este libro, que no es un libro técnico de matemática, yo no soy ingeniero, informático, nada, pero es un libro que manda un mensaje optimista y de alerta.